Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México. Muy buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Mi nombre es René Álvarez, es un gusto estar transmitiendo para México y todo el mundo en compañía de mi amigo y colega Ciro López Mendoza. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. El tema de hoy, las políticas y el trabajo social, retos y disyuntivas. La política social tiene que ver con el bienestar social de las personas a través de la acción social. Más que una disciplina independiente, se trata de un campo de análisis particular, el bienestar social, sobre el que hay diversas aproximaciones, métodos, conceptos, teorías o perspectivas. Es un campo interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. El trabajo social aporta a la política social estrategias de avance y de mejora en el bienestar de los ciudadanos, en la medida que contribuye, a través de sus metodologías y sus técnicas, a conseguir más eficacia y eficiencia en las respuestas profesionales a diferentes necesidades y problemas sociales que plantean las personas o familias ante situaciones de crisis. Las nuevas tendencias de la gestión pública en México constituyen una gran oportunidad para el trabajo social como profesión y sus profesionistas, para actualizar formas de actuación en la generación de las políticas públicas y en la administración de los servicios sociales. El trabajo social es una profesión que está intrínsecamente ligada a la atención, promoción, educación, organización de aquellos sectores sociales que padecen situaciones de privación, de carencia, de no acceso a los derechos sociales, por lo cual su accionar se despliega en el contexto de desarrollo de las políticas sociales. Acompáñenme a ver el video close-up de nuestro invitado de lujo del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Carlos Arteaga Basurto. Me da mucho gusto saludarlos.
Soy licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, donde obtuve mención honorífica, y soy doctorante en Administración Pública. Tengo diversos estudios con diplomados, sobre todo en materia de política social y participación ciudadana. Académicamente tengo una experiencia casi de 45 años en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor en el programa de licenciatura, en el programa de especializaciones y en el programa de maestría en Trabajo Social. Actualmente soy profesor investigador de carrera de tiempo completo. Mi área de investigación es el área de política social, participación ciudadana y democracia social. He ocupado en la escuela diferentes cargos como secretario escolar, como secretario académico, jefe de la División de Estudios Profesionales y fui designado por la Honorable Junta de Gobierno director de la escuela en los periodos 2000, 2004 y 2004-2008. Como decano del Consejo Técnico, recientemente ocupé un interinato nuevamente como director de los meses de abril a octubre del presente año. Tengo una amplia experiencia profesional en el campo institucional, entre las que pudiera destacar jefe de Trabajo Social del Programa Nacional de Prevención al Maltrato de la Niñez en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, coordinador técnico de Integración Social en la Subdirección de Asistencia Social de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Nacional DIF, coordinador técnico de hogares sustitutos en la misma institución y jefe del Departamento de Investigación y Estudios también en esta institución, donde éramos responsables de la supervisión y control de los servicios médicos de trabajo social, de enfermería, psicopedagogía, de las diferentes unidades asistenciales del Sistema Nacional DIF. Me he especializado desde hace muchos años en el área de política social y su relación con trabajo social, porque considero que es el área por excelencia donde el trabajo social no solo desarrolla su actividad, sino asimismo desarrolla su espacio de reflexión, su espacio teórico. Creo que mis aportes se han dado en este sentido con la publicación de aproximadamente 8 textos como coautor y autor al respecto y diversos artículos en publicaciones en revistas nacionales e internacionales, siempre alrededor de este tema, enriquecido últimamente con el de participación ciudadana. A mí me parece fundamental para nosotros como trabajadores sociales entender que si no somos partícipes no solo de la ejecución de políticas públicas, políticas sociales, sino también diseñadores y evaluadores de la misma, nuestra actividad es incompleta. Por eso me interesa en seguir impulsando esta línea de investigación, esta línea de trabajo, porque, insisto, nuestra área de acción, nuestra área de reflexión es precisamente en el escenario de las políticas sociales, en los diversos programas sociales, tanto de las instituciones oficiales como en el sector privado, como en el sector social.
Continuamos en Trabajo Social en Acción México por Anesma Networks. Como pueden ver, pues le damos la mayor cordial bienvenida a nuestro amigo colega, el maestro Carlos Arteaga Basurto, y con esta extensa experiencia que tiene a nivel profesional y académica, y con grandes aportes que ha hecho a nuestra profesión. Bienvenido, maestro Carlos Arteaga Basurto. Muchas gracias, maestro René, maestro Ciro, un gusto platicar con ustedes en su excelente programa. Gracias por la invitación. Un gusto, maestro, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué le parece si empezamos por el principio? ¿Qué le motivó estudiar trabajo social? ¿Qué me motivó? Bueno, la verdad es que fue algo muy circunstancial porque yo estaba originalmente inscrito en la Facultad de Derecho. En aquel tiempo la carrera de Trabajo Social era carrera adscrita a la Facultad de Derecho. Me tocó en años difíciles después del movimiento del 68, el movimiento de la represión del 71, y realmente la situación en la facultad era muy compleja porque yo lo calificaba en aquel tiempo como muy reaccionaria, mucho de derecho, y tratando de buscar la carrera de trabajo social me llamó mucho la atención, el plan, el programa de estudios, y decididamente me cambié. Bueno, ahí he hecho mi vida, no me arrepiento de esa decisión para nada. Muy bien, maestro. ¿Algún profesor o profesora que le haya dejado huella en este transcurso académico dentro de la carrera de trabajo social? Híjole, han sido varios. La verdad es que de todos mis maestros siempre aprendí algo. Traté de obtener lo mejor de cada uno de ellos y siempre he considerado que no hay malos maestros, es lo que uno quiere aprovechar de ellos. Pero obviamente el doctor Manuel Sánchez Rosado dejó una huella muy fuerte en mi persona, no solo desde el punto de vista académico, sino también, digamos, profesional, laboral, como persona, como ser humano. La maestra Aida Valero, la maestra Julia Chávez, la maestra Mari Carmen Mendoza, en fin. Pero podría y nombrar a ellos cuatro, pero hay muchísimos más. El maestro Antonio Buenrostro fue excelente, el doctor Ismael Torres, que nos llevaba derecho, que nos tenía siempre muy metidos en la clase. Creo que me tocó una muy buena generación de docentes muy interesados en el desarrollo de la carrera y de verdad con todo un espíritu universitario muy, muy alto. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ellos. Así es, maestro, creo que ha dado nombres, son referentes del trabajo social. ¿Por qué es importante el estudio de las políticas sociales para el trabajo social? Bueno, creo que es fundamental porque esencialmente, como lo señalábamos hace unos momentos en el video, pues el espacio donde se mueve el trabajo social, su espacio de acción y reflexión, es en el escenario de las políticas sociales. En nuestro campo de acción, salud, educación, cultura, recreación, deporte, etcétera, pues son las diseñadas exactamente para el bienestar social de una población, y esto se traduce en las famosas políticas sociales, entendidas como la posibilidad de las acciones de un gobierno, en teoría, para generar el bienestar social de una población. Y si nuestra profesión está encaminada precisamente en esta búsqueda de la justicia, de la igualdad, ¿no?, de la defensa de los derechos sociales, que es fundamental, pues por eso es importantísimo que nosotros entendamos que este es el ámbito de las políticas sociales donde nos movemos, donde nos desarrollamos, independientemente de cuál sea nuestro nivel, si sea un nivel de intervención, de análisis, de estudio, pero ahí está, es eso. Y un trabajador social que no esté empapado en el tema de la política social, particularmente el área por el que trabaja, es como perdido, como que teje en el vacío, porque no tiene de dónde asirse para diseñar un programa o para hacer una evaluación de una acción o para valorar sus propias acciones, así sean aparentemente y trascendentes las actividades cotidianas que a veces creemos que no tienen importancia, pero es fundamental porque finalmente todo esto repercute en el bienestar, en las posibilidades de bienestar de una sociedad. A veces con pocos recursos, a veces con más recursos, a veces en trabajo comunitario, en trabajo
con familias, en trabajo individual. Y es que el escenario de las posibilidades de trabajo social es amplísimo, amplísimo. Por eso, fundamental es este espacio de las políticas sociales. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre una política pública y una política social? No hay diferencia. En realidad, el fenómeno es política pública y regularmente esto tiene, según algunos teóricos, se plantean en tres categorías: la política económica, la política social y la política de seguridad. Entonces, digamos que no hay diferencia tal semánticamente, ¿no? Solo, digamos, ya la acción directa de la política pública en lo social se denomina política social. Es importante que el trabajador social, como una mejor práctica, empecemos a incidir y investigar y estar atentos a la política social. Sí, 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 como decía hace rato, si no lo hacemos, estamos perdidos. Por ejemplo, ¿cómo entender los cambios pues hay que decirlo, de un sexenio a otro en materia social? ¿Por qué se le ha dado prioridad en un tiempo, por ejemplo, al programa de alimentación? ¿Por qué se le da prioridad en otro tiempo a los programas de solidaridad? Asistencial, programas asistencialistas. Es decir, todos esos matices son muy importantes para que el trabajador social pueda entender muy bien qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, a qué intereses está también respondiendo, porque a veces el discurso oficial es uno, pero la realidad es otra. Entonces el trabajador social se tiene que mover en este escenario, ¿no? Porque finalmente es quien da las respuestas, por decirlo así, inmediatas a una sociedad que demanda una mejoría constante de sus condiciones de vida, y que muchas veces las instituciones no tienen los recursos para hacerlo, y el trabajo social tiene que dar la cara institucionalmente, y creo que por ello es fundamental poder planear bien nuestras acciones con un pleno conocimiento de dónde estamos situados, en qué nivel nos estamos moviendo, y que sobre todo las capacidades de valorarnos nosotros mismos como trabajadores sociales, que no somos solo los operadores de los programas, sino que tenemos esa capacidad de diseñar políticas, de evaluar políticas, el impacto de las políticas, y creo que eso es muy, muy importante, tener seguridad en nosotros mismos de lo que somos capaces, y para dónde podemos caminar con toda seguridad. Claro, yo creo que ahí hay una cuestión que habría que revisar sobre el papel del trabajo social. Y en ese sentido, ¿qué ruta debería seguir o deben seguir las políticas sociales para potenciar su impacto en la sociedad? Bueno, a mí me parece que las políticas sociales han variado mucho con razón del tiempo, han obedecido más a razones de carácter económico, ¿no? De acuerdo a un modelo económico, que a razones de carácter creo que lo que es que realmente los gobiernos, y hablo en general, tomaran como prioridad la cuestión social y no la cuestión económica, ¿no? Lo cual ha sido, insisto, a través de todo el tiempo, históricamente ha sido al contrario, ¿no? Hemos obedecido más a las necesidades de carácter económica. Por ejemplo, esta transición de las políticas universales a las políticas selectivas, a las políticas de combate a la pobreza, pues están fundamentadas en una cuestión de carácter meramente económico. Y creo que en ese sentido me parece, en primera instancia, que los gobiernos tendrán que como decía, fundamentar su acción tomando en cuenta lo social, realmente las necesidades de bienestar de una sociedad, y dirigir las políticas sociales con este carácter realmente social y no con un carácter económico o político, porque muchas veces son los intereses son los intereses de los grupos en el poder los que están dictando, ¿no?, lo que va a ser la política, no solo la política social, la política pública de un país, ¿no? Pero en una sociedad en la que tenemos más del 50%, 60-70% de mexicanos en situación de pobreza, en extrema pobreza, con carencias en todos los sentidos, y lo estamos viviendo hoy con esta cuestión de la pandemia, pues me parece que es cuando más los gobiernos deberían poner los ojos realmente en la población
y generar programas no asistencialistas, sino generar programas realmente de bienestar social, ¿no? Programas que vayan más allá de la mera asistencia, porque hay que incluso decirlo, la asistencia también es un derecho social, ¿no? ¿A qué me refiero? Girar programas en torno a los derechos sociales de los ciudadanos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, de la educación, pero me parece que no solo de manera selectiva, creo que tendríamos la capacidad de generar políticas con un carácter universal, con un carácter que pudiera, sí, tener de alguna manera una atención especial hacia los grupos más necesitados, pero también sin perder de vista a todos los demás grupos de la ciudadanía, ¿no? Algunos que han llamado esta parte como políticas con discriminación positiva, ¿no? Una política universal, pero que pone especial interés en aquellos grupos más carenciados, más vulnerables, más necesitados. Los niños, por ejemplo, las madres solteras, las personas de la tercera edad, pero no con esta imagen asistencialista, como que se siente a veces es una dádiva, una caridad, un regreso a la filantropía, sino realmente con programas que, por ejemplo, generen empleos, ¿no? Si los programas generan empleos, puede esto permitirle al ciudadano tener los recursos necesarios para acudir a un mercado, ¿no? Y adquirir los bienes que le sean necesarios. Y para aquellos que no puedan hacerlo por diversas razones, entonces generar programas de asistencia, programas de bienestar social que le permitan a esta sociedad pues estar en lo que se llama una redistribución, ¿no? De la riqueza, no solo en el terreno económico, sino también en el terreno de lo social, ¿no? Es decir, acceder a aquellos que no pueden, por diversos motivos, a tener un bienestar social por sí mismos, pues esto que se haga a través de las políticas sociales con este carácter más humano, yo diría, ¿no? Con un carácter social realmente, pues sí, más humano. Yo lo he llamado últimamente hacer políticas sociales donde se reconozca el derecho de los ciudadanos a derechos sociales, ¿no? Estos derechos sociales se han ganado históricamente, no han sido una dádiva, y no se les puede escomatear a la sociedad, no se le puede dar en cuentagotas, no se le puede dar por sexenios, ¿no? Porque pues eso es lo que ha pasado finalmente. En un sexenio se genera más asistencia a una población, en otro a otra, cambian. Es decir, realmente en nuestro país no hay una política social de Estado, ¿no? Hay una política social de gobierno, ¿no? Y esto depende, pues obviamente, del gobierno que está en turno, de la ideología del gobierno que está en turno, y que a veces pues las acciones se quedan muy cortas con relación a los discursos, porque pues, en los discursos se dicen muchas cosas, pero en la práctica realmente es limitado lo que alcanzan a hacer, y desafortunadamente también históricamente ha sido utilizado como una moneda de cambio políticamente, ¿no? En el sentido de, hoy atiendo a este grupo porque seguro me va a garantizar votos en un futuro inmediato, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo, hoy en día se acercan procesos de elecciones, ¿no? A nivel del año que entra, y ya estamos viendo cómo se utilizan los programas sociales en diversos sectores para impulsar a los candidatos de ciertos partidos, ¿no? Entonces, esto es pues muy lamentable que se lucre con la política social como una moneda de cambio para generar de alguna manera adhesión a los partidos políticos, ¿no? Maestro, ahí está bien, ¿nos escucha? Parece que no. ¿No? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Por mientras vamos a arreglar este pequeño problema. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México.
continuamos aquí en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes, con nuestro invitado de lujo, el maestro Carlos Arteaga Basurto, con el tema las políticas sociales y el trabajo social, retos y disyuntivas. Le comentaba, maestro, que creo que algo que nos ha afectado mucho a nuestro país, pues es el utilizar de manera electorera, ¿no? Las acciones de las políticas sociales. Y además, la corrupción, le iba a preguntar con respecto a la corrupción y las políticas sociales. ¿Usted qué piensa? ¿Nos ha afectado? ¿En qué más nos ha afectado esta corrupción que pues se ve por todos lados? Sí, definitivamente que nos ha afectado. El ejemplo más claro lo tenemos ahorita con la cuestión de los medicamentos, ¿no? Para determinados grupos de la población, producto de toda una corrupción. No hay recursos para adquirir medicamentos o programas de otro tipo donde se han escamoteado los recursos por esta cuestión de la corrupción, que van a parar los recursos de los programas a los bolsillos particulares. Entonces, sí, lamentablemente es un problema que se tiene que resolver al mismo tiempo que este enfoque social que yo les decía, ¿no? Sé que es un problema muy complejo, es un problema de muchos años, pero sí creo que debería ser un punto de fundamental interés para el gobierno, pero también de una manera muy clara, ¿no? De una manera muy transparente, no como a veces, pues, como que solo se señala a algunos, a otros no. Yo sé, insisto, sé que es complicado y qué bueno que ahora tal vez se esté tratando de combatir esto con mayor fuerza de la corrupción, pero también ya ha habido pues cuestiones ahí que no quedan muy claras en estos 2 años, y creo que se debería poner especial atención, no solo en resolver la corrupción de antes, sino también en evitar que se siga dando. Pero sí, nos afecta fundamentalmente a los programas sociales, sí afecta definitivamente de gran manera, limita los recursos, y al estar limitados de recursos, ya por sí con problemas por la política económica, pues imaginemos y vemos lo que está pasando, por ejemplo, con los niños con cáncer, ¿no? No hay medicamentos, o se han tenido que cerrar otro tipo de programas como que yo considero importantes, como estos programas para los menores de las estancias, ¿no? Son situaciones que sí pegan a la familia directamente, ¿no? ¿Qué puede hacer una madre trabajadora que ya no tiene una estancia donde dejar al hijo, ¿no? Ahí es un problema que tal vez para muchos sea intrascendente, pero solo quien lo vive en lo cotidiano sabe lo que esto significa, o deja de trabajar o tiene que buscar a alguien que le ayude, que le tiene que pagar una determinada cantidad con los riesgos que esto puede tener, o tiene que acudir pues, a las redes familiares, ¿no? Con el abuelo, la tía. Entonces es un problema muy complejo donde realmente lo que nos ha ayudado mucho es precisamente esto que yo mencionaba, las redes familiares, las redes sociales, las redes de solidaridad, ¿no? Pero no podemos tampoco estar abusando de esta situación. Entonces sí tenemos que ser, se tiene que ser muy directo, muy claro, muy abierto en este combate a la corrupción. Exacto. Maestro, vamos a unos pequeños comentarios de nuestro público. Rubí CM, un gran saludo al maestro Carlos Arteaga, pionero en trabajo social. Socorro García, saludos al maestro Arteaga, importante tema, gracias por compartir. Julieta Flores, un gran abrazo al maestro Arteaga, tema abordado por un experto en políticas públicas y políticas sociales, felicidades. Flor de Verano Rosas, felicidades, un gran ser humano y un cátedro, muy comprometido por amor a lo que hace. Nos está viendo el maestro Elí Evangelista y le hace una pregunta. Bueno, primeramente le manda saludos, maestro Carlos Arteaga. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las políticas sociales locales y regionales frente a las políticas sociales nacionales y globales? Híjole, mira, a mucha gente luego no le gusta esto, pero a mí me parece que las políticas en general, tanto las locales como las nacionales, tienen un carácter muy asistencialista, ¿no? Son de ayudas directas, ¿no? Está bien, se atiende a un sector de la población, pero finalmente no resuelve el problema. Es una ayuda limitada, es una ayuda de carácter temporal,
porque digamos, ¿qué va a pasar con los jóvenes que ahorita reciben una ayuda económica cuando ya sean adultos, ¿no? Dejen de ser jóvenes. ¿Van a pasar a otro programa de ayuda económica? ¿No? Entonces me parece que esos recursos en otro tipo de programas, insisto, sí dar, de cierta manera, hay familias que sí requieren el apoyo, pero yo diría que tener un carácter más selectivo en ese sentido, y tal vez con ello generar, por ejemplo, programas de capacitación para los jóvenes, ¿no? Generar programas de empleo, por ejemplo, para adultos mayores. Yo tengo a lo mejor una fijación con ese sentido, pero digamos, hay un problema, ahorita lo comentábamos un poco en el sentido, no tenemos todas las escuelas necesarias para atender a nuestra población. Hay niños que están en la calle porque no tienen educación, porque no tienen las posibilidades de atención familiar. Pero yo creo que si rescatamos todo el trabajo comunitario en las políticas sociales, bien se podrían generar, por ejemplo, programas donde por comunidad o por ciertos espacios geográficos se pudieran crear un tipo de centros de atención, lo que eran antes los centros comunitarios, pero con un carácter como más educativo, donde se pudiera emplear a gente con experiencia que está jubilada o que ya no puede acceder a un trabajo por su edad. Ustedes ya lo saben, ahorita en estos momentos de 40 a 45 años, si no tienes trabajo ya estás casi liquidado, no te contratan por la preferencia a los sectores más jóvenes. Entonces hay mucha gente con experiencia, hay mucha gente en capacidad de trabajar que pudiera ser aprovechado en programas de apoyo a otros sectores de la población. Esto genera trabajo para unos, les hace sentirse como personas también dignas, no solamente recibir una ayuda, sino ganársela con el esfuerzo que se tiene, y me parece que esto también generaría mayor construcción de ciudadanía, ¿no? Hacer ciudadanos más comprometidos, hacer ciudadanos más conscientes de la realidad y hacer ciudadanos más solidarios. Insisto, a mí me parece que los programas actuales, sí es cierto, han dejado de lado tal vez esa parte de lo que caracterizó en años anteriores a los programas, de hacerlos muy especiales para ciertos sectores, pero yo creo que ahora, con perdón de la palabra, se ha caído en el otro lado de la moneda, ¿no? Hacer los programas de verdad muy asistencialistas, a veces rayan en la filantropía, rayan en este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente quiero decir algo, estos programas de carácter asistencialista, de ayudas directas, no generan compromiso en la ciudadanía, ¿no? Y se prestan mucho precisamente a esta cuestión que comentábamos hace unos momentos, de una cuestión más bien de carácter electoral, ¿no? Es lamentable decirlo, yo sé que a muchos no les gusta que se diga esta situación, sé que va a haber gente que va a decir que estoy muy mal, pero pues es lo que yo creo y lo sostengo, ¿no? Finalmente, creo que ese es el gran problema de nuestras políticas sociales, ¿no? Ser en este momento políticas asistencialistas y que no están finalmente generando lo que debería ser para el bienestar de una sociedad. Exacto, y que además no están generando un impacto, ¿no?, a largo plazo, que es lo que debería hacer. Sí, exacto, tienes razón, generan un impacto inmediato, porque bueno, pues una ayuda económica a nadie le cae mal, obviamente, ¿no? Pero ese es el ejemplo que yo daba. ¿Qué va a pasar con los jóvenes cuando ya no reciban la beca, por ejemplo, que actualmente están recibiendo? Entonces van a recibir otra ayuda económica, ¿no? Y al rato otra ayuda como adultos mayores, y entonces esto se vuelve una dependencia de la ayuda del gobierno, ¿no? Constantemente, y insisto, tampoco genera una corresponsabilidad de la ciudadanía en lo que nos corresponde también en el accionar de las políticas sociales, porque como población no es nada más tampoco estirar la mano y esperar que se nos dé todo, sino que tenemos también que ejercer, ser críticos, ser conscientes de que tenemos también que poner la parte que nos corresponda para que estos programas, por ejemplo, los programas sociales puedan funcionar. Una cuestión es no contribuir, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Si voy a recibir un servicio, no contribuir ofreciendo dinero
¿no? Para que me den un pase inmediato, que sucede muchas veces, ¿no? O no contribuir dando dinero para que me hagan un trámite, ¿no? Sino mi responsabilidad. Si yo sé que tengo derecho a ese servicio, pues tengo que hacer valer ese derecho y no saltármelo a través de actos que fomenten la corrupción. Ok, en este sentido que nos está describiendo y ante este escenario tan complejo, ¿cuál sería el papel del trabajador social para la implementación de políticas públicas? Yo creo que tiene un papel fundamental el trabajador social tiene que ser un constructor de ciudadanía, ¿no? Tiene que ser un promotor de la construcción de la ciudadanía, y esto desde la familia. ¿Por qué? Porque si desde la familia no vivimos ¿cómo podemos exigir una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad con estas características, cuando en la familia vivimos una realidad diferente, donde se vive la violencia, ¿no? Se sigue dando esta violencia contra la mujer, etcétera? Entonces es muy difícil avanzar en este sentido. Desde ahí el trabajador social puede hacer muchas cosas en los programas, por ejemplo, escolares, en primarias, en secundarias, ¿no? En los programas, en los centros de salud, por ejemplo. Muchas veces, por dar un ejemplo, en los centros de salud, los trabajadores sociales sienten que su actividad es desperdiciada. Yo creo que ahí hay espacios donde en estos lapsos con la población pueden generar ciertas actividades de educación social, pero a fondo, ¿no? No nada más enseñar a cepillarse los dientes o a hacer un ahorro familiar, sino realmente programas de en qué consiste, por ejemplo, una acción social, cómo puedo ser mejor ciudadano, cómo puedo evitar la corrupción, cómo hacer uso de mis derechos, ¿no? ¿A qué tengo derecho, a qué no tengo? Por ejemplo, dar a conocer la ley de participación ciudadana. Son detallitos que obviamente de acuerdo a cada espacio laboral lo podemos hacer, pero lo que sí es fundamental y que me parece que es un reto también de una política social es rescatar este carácter comunitario que también se ha perdido en muchas ocasiones, porque si no trabajamos desde lo local, ¿no? Y lo local me refiero primero a la familia, el espacio que nos rodea, la comunidad, pues es muy difícil generar programas únicamente que atiendan o que traten de tener una visión muy global, pero donde se pierde también lo local, ¿no? Es cierto, hoy vivimos una etapa de globalidad, momentos que se llama así, pero hay autores que también han llamado algo así como la localidad, ¿no? Es decir, para llegar a lo global tenemos que partir de lo local y generar entonces, en este sentido, políticas sociales locales que atiendan las necesidades inmediatas de esa comunidad, pero que también sirvan como de impulso para otros espacios y de ahí ir construyendo lo que se llama una política social de abajo hacia arriba. Ahora las políticas sociales están construidas, no ahora, sino de mucho, mucho tiempo, están construidas con una visión desde arriba hacia abajo, ¿no? Lamento decirlo, pero no es posible que, por ejemplo, en estos momentos el área de bienestar social, ¿no?, de nuestro gobierno esté en manos de un licenciado en pedagogía. Digo, respeto mucho, no tengo nada que ver en contra pero me parece que hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Exacto. Podría tal vez estar mejor en un área de educación pública, no sé, pero para eso estamos los trabajadores sociales, los expertos, ¿no? No se nos ha valorado desafortunadamente por muchas razones, tal vez porque nuestra propia existencia sentido entrar en este juego pues de los favoritismos, de la corrupción. Creo que el trabajo social es una de las profesiones más dignas, es una de las profesiones más limpias, es una de las profesiones que por tu propio proceso de enseñanza, de aprendizaje, pues distingues que no puedes sumarte a este campo de la corrupción, a este campo de los favores, y eso creo que nos ha limitado, ¿no? Cuesta trabajo decirlo, pero nos ha limitado porque pues no estamos acostumbrados a pagar favores, ¿no? Porque si peleamos que una sociedad
que una comunidad tenga derechos, que un ciudadano tenga derechos, que tenga acceso al bienestar social, pues creo que esto mismo, esta lucha, este compromiso ético, yo así le llamo, este contrato ético que tenemos nosotros como trabajadores sociales con la sociedad, tal vez es lo que nos ha limitado a escalar otros niveles dentro de las esferas, digamos, de gobierno, ¿no? Entonces sería, qué mejor que un trabajador social, por ejemplo, tuviera la posibilidad de estar al frente de la Secretaría de Bienestar Social, porque fue formado para eso, en su práctica, porque además ha tenido práctica en su formación, ha estado cercano a los problemas sociales, desde que entra prácticamente a la carrera, ¿no? Ustedes lo saben, ustedes estudiaron en la universidad, tuvieron prácticas desde el tercer semestre, práctica comunitaria, práctica regional, etcétera, su servicio social. Es decir, desde un principio están en contacto con una problemática, con una realidad que nos hace ser más sensibles que otras profesiones, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que aquí es fundamental la posibilidad de que se tomara más en consideración al trabajo social y que se le asignaran las responsabilidades que puede tener, ¿no? Y estar improvisando a todos profesionales con muy buena voluntad, tal vez muy bien preparados en su área, pero que pues, si no se han formado en lo social, en este aspecto de lo que es el bienestar social, pues difícilmente va a ser más un trabajo de buena voluntad que realmente un trabajo con otras características, o un trabajo que obedece a razones políticas y no a razones realmente de búsqueda del bienestar social de una población, de una sociedad. Y bueno, creo que ahí está el reto para nuestros colegas, vernos inmersos dentro de las políticas sociales, desde su diseño, aplicación, medición y evaluación de las mismas. Creo que ahí sería importante que los colegas que ahorita están en preparación y los que ya están ejerciendo podamos retomar estos niveles de intervención donde podemos estar inmersos en este tema. Así es, creo que, porque además nuestra formación nos los permite, si ustedes recuerdan, y para el público que nos escucha, pues el estudiante en trabajo social se le enseña a investigar, se le enseña a hacer diagnósticos sociales, se le enseña a generar programas sociales, ¿no? El diseño de programas sociales, se le enseña a operar los programas sociales y se le enseña a evaluar programas sociales. Y esto, si ustedes lo vemos, finalmente es la esencia de la política social, de toda acción de política. Diseño política, ejecuto política y evalúo política. Y trabajo social ha sido formado 5 años para los con licenciatura, con la maestría 2 años más, y esperamos muy pronto tener el doctorado. Ahora, somos una profesión todavía muy joven en el escenario de las ciencias, de las ciencias sociales. Desafortunadamente, a veces se nos como tenemos una actividad práctica fuerte, como de, pues un poquito por abajo de las ciencias como muy tradicionales, ¿no? Del derecho o de la filosofía, pero no, pues somos una profesión que ha obedecido a un ritmo diferente de crecimiento. Yo no estoy de acuerdo que se nos diga que provenimos de la caridad, de la asistencia, porque esas son formas de ayuda, sino trabajo social surge realmente con la institucionalización de lo que son las políticas sociales, de cuando el gobierno retoma los programas que antes eran solo de las iglesias, de los grupos voluntarios, y lo asume con un carácter ya, digamos, oficial. Ahí es donde el trabajo social realmente surge como profesión, ¿sí? Entonces, pues somos una profesión muy, muy, muy joven. Revisemos cuánto tiempo los primeros de carácter social realmente que se instituyen en nuestro país vienen con Lázaro Cárdenas, ¿no? Los programas educativos rurales. Y va a estar hasta los años 50, más o menos, se empiezan a generar programas de mayor compromiso social. Entonces, somos muy jóvenes como profesión, tenemos mucho que dar, nos tienen que conocer mucho, los gobiernos tienen que acercarse más a los centros formadores de trabajadores sociales. Y claro, nosotros también, las universidades, eso es también nuestro gran compromiso, nuestro gran reto,
Y creo que lo estamos haciendo porque si ustedes revisan, diario hay cuando menos un evento de trabajo social, ¿no? Sí, Hay un congreso aquí, una conferencia por acá, una conferencia en otro lugar. Ahorita con la cuestión de la pandemia se ha dado mucho esta búsqueda de mayor información, de mayor, digamos, relación entre nosotros. Entonces somos una profesión que está en constante movimiento, en constante evolución, que hemos cambiado nuestros modelos, nuestros esquemas, que incluso la intervención que hacemos, pues también no es una sola intervención, no tiene un solo sentido, sino tiene diferentes características. Si algo que nos caracteriza es la intervención social, pues esta tenemos que ver los diferentes enfoques que tiene y, por ejemplo, el estudio de las políticas sociales y el diseño de políticas sociales es también para mí una forma de intervención, ¿sí? No es solo la acción totalmente directa, sino hay diferentes formas de entenderlo. Y en la acción directa, pues también constantemente estamos generando modelos de intervención, si el modelo socioeducativo, el modelo de emergencia, el modelo de atención en crisis, y todos los modelos que podamos enunciar, todos y cada uno de ellos tienen características muy propias, características muy particulares, ¿no? Que están diseñados precisamente a partir de un diagnóstico social. Es decir, estos modelos de intervención no son inventados, no son porque alguien se siente y diga, pues ahora voy a hacerlo de esta manera, sino que han obedecido a procesos de diagnóstico social y una investigación diagnóstico, entonces genero mi modelo de intervención. Y esto es algo que el trabajador social, pues también, pues somos buenísimos, la verdad, ¿no? Yo quiero mucho a mi profesión, la defiendo muchísimo, estoy convencido de ella, he estado enamorado más de 40 años fue la novia que llegó sin querer, pero que se quedó, ¿no? Y estoy convencido y la defiendo a capa y espada, y repito, a veces hay cosas que a unos no les gustan, a otros sí, pero yo estoy convencido de que esta es nuestra gran posibilidad y que si este espacio con más sensibilidad por parte de los gobernantes hacia el trabajo social, tendrían mayor éxito los programas de gobierno, porque estarían hechos desde el conocimiento de una realidad, ¿sí? Con la sensibilidad de quien ha estado cercano a esa realidad y con la formación que ha tenido para poder enfrentar esta realidad y evaluarla, obviamente. exacto, muy bien dicho, maestro. Pues le agradecemos bastante el aporte y los conocimientos que el día de hoy nos comparte. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo. En este momento, pues bueno, concluimos la entrevista y nos gustaría pasar a una dinámica de asociación, maestro, para conocerlo un poquito más. Le vamos a mencionar una frase, una palabra y lo primero que le venga a la mente. ¿Está bien? Ok, Perfecto. Ok. Trabajo social, lo máximo, familia, el motor de mi vida, intervención, una modalidad de trabajo social, política social, las posibilidades de mejorar en la sociedad, Escuela Nacional de Trabajo Social, mi vida, sociedad, el destino de los trabajadores sociales, alumnos, de los que aprendes diario, todo. Para ellos somos y para ellos somos y pues también lo máximo para mí. ¿Escuela o facultad? Escuela o facultad, facultad y muy pronto va a serlo. ¿Tejido social? ¿Perdón? ¿Tejido social? ¿Cómo construimos una sociedad mejor? ¿Asistencialismo? Algo que debemos dejar atrás. ¿UNAM? La máxima casa de estudios y también mi vida también. ¿Salud? Lo que les deseo a todo el mundo. ¿Fútbol americano? Híjole, tocaste un punto sensible, pues también otra de mis grandes novias en esta vida, el fútbol americano, mi vida también parte de ello. Aprendí mucho de ello.
México, Un gran país desaprovechado, pandemia, algo que no debería existir. Carlos Arteaga Basurto. Tu servidor. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Nos recomienda dos textos, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, y uno de su autoría, de la maestra Silvia Solís San Vicente, Políticas Públicas, Renovación o Crisis. Si nos puede comentar un poco de las aportaciones de estos libros. ¿Y por qué lo recomienda a los colegas? Sí. Bueno, el libro de Laberinto de la Soledad me parece que nos da pues la esencia mucho de lo que es el mexicano, ¿no? Nos ayuda mucho a entender nuestras propias raíces, y si lo leemos a edad muy temprana nos ayuda muchísimo esta parte, ¿no? Tan importante que a veces como que dejamos de lado. Yo por eso me atrevo a decir que este libro también formó parte importante. Y este de trabajo social, bueno, es un libro que trabajamos conjuntamente con la maestra Silvia Solís San Vicente, y lo recomiendo porque precisamente pues, nos da un escenario, un acercamiento a las políticas sociales que van variando, ¿no? Es de más actualidad, debe de haber en los textos de trabajo social, porque si bien hay temas que digamos en esencia están ahí permanentemente en cuestiones de carácter teórico, pero las aplicaciones prácticas van variando. Entonces necesitamos ir entendiendo la política social en una coyuntura, en un sexenio, en un gobierno diferente. Por eso lo recomiendo el libro, además porque pues participaron trabajadores sociales, maestros de la escuela, compañeros, colegas de trabajo social, y eso también demuestra que podemos y sabemos escribir, ¿no? Muchas gracias, maestro. Dos textos interesantes para conocer la parte, digamos que teórica y referencial de lo que está pasando, y el contexto, ahí el laberinto de la sociedad, el contexto donde se está desarrollando todo esto. Le hacemos entrega de el reconocimiento, un reconocimiento virtual, se lo vamos a hacer. No, ya lo tiene allá el maestro. Ya lo tiene allá. Tiene el reconocimiento y la famosa taza con acción, ¿verdad, maestro? Aquí está. ¿Sí se ve? Híjole, creo que por el fondo de pantalla. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Muchísimas gracias, maestro, por haber participado, estar aquí con contacto taza, con nosotros. se me olvidó. Y la taza con acción. Sí, Muchas gracias, maestro, claro, por estar dispuesto a participar en la iniciativa. No sé si tenga algo que comentar sobre la misma. Pues mira, yo realmente creo que es un programa muy, muy interesante. Es un programa que además te da la libertad de hablar, ¿no? No hay censura, creo que eso es fundamental, ¿no? Podremos estar o no de acuerdo, pero hay mucho respeto por parte de ustedes hacia lo que se diga. Lo digo públicamente, jamás me dijeron qué me van a preguntar. Me cortaron en las respuestas, porque las entrevistas son muy dirigidas. Entonces creo que eso precisamente nos permite ver parte de la esencia del trabajo social, ¿no? Que tenemos la capacidad de crítica, de autocrítica, que no tenemos necesidad de ajustarnos en este sentido a un criterio, por ejemplo, de censura, sino que tenemos esa libertad porque es parte de nuestra esencia misma, ¿no? Entonces yo los felicito realmente por este esfuerzo. He visto que han transitado compañeros muy entrañables. Estuvo por ahí con ustedes la maestra Laura Ortega, que no la mencioné hace rato, que también en la época que fui director tuvo una gran colaboración conmigo, ¿no? Entonces, recientemente la maestra Carmen Flores, y en fin, serían innumerables las personas que han estado con ustedes y las que seguramente estarán, pero yo los felicito, la verdad, por esta iniciativa. Creo que es un excelente programa y ojalá estén en el aire mucho tiempo, ¿no? Se convierta en un legado y que pues sigan invitando sobre todo también a personas jóvenes, ¿no? Para que pueda confrontarse también la visión de ustedes los jóvenes con la visión de los que ya tenemos más tiempo caminando en este sendero, ¿no? De lo que es el trabajo social. Muchas gracias, maestro. Pues sí, está el espacio abierto. Tratamos de ir dando variedad
a personajes que, bueno, han sido íconos del trabajo social y también a estas nuevas generaciones desde sus diferentes ámbitos de intervención. Y nuevamente recordándoles, esta iniciativa lo que hace es crear mercadotecnia social a favor del trabajo social de una forma pues profesional, vaya la redundancia, con valor, ética y profesionalismo. Muchas gracias, maestro, que esté muy bien. Muchas Muchas gracias, Tiro, por todo. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy bien y los esperamos este próximo 22 de diciembre a las 7 de la noche. Tendremos como invitado al maestro Moisés Centeno López con el tema Trabajo del Hogar Remunerado. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Hasta luego, chao. Siempre unidos, siempre fuertes. Muchas gracias, maestro. No, gracias. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México.